Pueblo de Dios presente, damos gracias al Señor por su fidelidad y su gran amor y su bondad. Bueno, hoy seguimos con otro tema. En cuanto a la oración, estamos cerrando este tema de la oración. En 8 días vamos a hablar de la defensa del Evangelio, porque estamos en la proclamación del Evangelio. Pero la pregunta es, ¿podemos poner a prueba a Dios? ¿Podemos probar a Dios? Es como la pregunta. En el título de este mensaje, ¿está bien poner a prueba a Dios? Bueno, Jueces, leímos al principio del 6, desde 32 al 40. Bueno, ahorita que hablamos otra vez de ese pasaje, todos hemos pasado por momentos en los que hemos dicho, Señor, si realmente quieres que haga esto, dame una señal. ¿Cuánto han pedido señales al Señor? Bueno, algunos dicen, si consigo ese trabajo, si esa persona me llama, si sucede tal cosa, entonces sabré que Dios me habló. A veces condicionamos muchas circunstancias para saber si Dios me habla o no me habla. ¿Está mal hacer eso? Es la pregunta. Bueno, la Biblia presenta casos donde hombres de Dios pidieron señales, pero también nos enseña que la meta de Dios no es que vivamos buscando señales. La idea y el propósito de Dios es que aprendamos a confiar en su palabra. Esa es la clave. Muchas veces a veces estamos desconfiando de la palabra, de las promesas ya establecidas en la Biblia. Todos decimos que confiamos en Dios, pero cuando llega una adversidad, cuando llega una dificultad, ¿qué hacemos primero? ¿Oramos? ¿O llamamos inmediatamente a alguien? ¿Buscamos primero la presencia de Dios? ¿O solamente buscamos soluciones humanas? Entonces, nuestra primera reacción frente al problema, nuestra primera reacción frente a las circunstancias, revela dónde está nuestra confianza. Ojo con lo que estoy diciendo. Tu primera reacción frente a una situación revela en dónde está puesta tu corazón. A Dios no lo engañamos. Tú puedes decir miles de cosas, yo confío, pero inmediatamente pasó algo, se fue a buscar otras cosas menos a Dios. Eso es lo que va a revelar verdaderamente tu confianza. La pregunta es, ¿contesta Dios de verdad la oración? Es una pregunta que sale de muchos labios de la gente y más veces de lo que pensamos. Esa es una pregunta que sale del corazón. ¿Dios verdadera contesta? ¿Es la oración verdaderamente útil? Bueno, por alguna razón no podemos dejar de orar, pero después de todo, hasta los paganos piden ayuda clamando a alguien o algo cuando están en peligro o cuando están en desgracia. Además, hay otra idea que pasa por nuestra mente. ¿Nos atrevemos a poner a Dios a prueba? Porque no hay duda que el fracaso es nuestra vida espiritual. Por ello hay tantos que albergan incredulidad en su corazón respecto al valor y eficiencia de la oración, y sin fe la oración es vana. Se ha hablado mucho de la oración, pero aún así la gente no ora. Es increíble. O hace una oración, digamos, metódica. Una oración que hay mis 5 minutos, mis 10 minutos, mis 15 minutos y ya. Pedimos señales. Ponemos a Dios a prueba. Bueno, Dios pide nuestras oraciones. Él sí está interesado en que oremos. Valora nuestras oraciones. Él necesita nuestras oraciones porque ¿cómo se glorifica si no es a través de su pueblo? Y si estas oraciones fallan, no podemos dar a nadie la culpa, sino a nosotros mismos. La culpa no es de Dios cuando las oraciones fallan. No quiero decir por ello que la oración efectiva siempre consigue exactamente lo que pide. Es lo que Dios espera de nosotros de la oración. Es que, por un ejemplo, imaginémonos un niño pequeño caminando con su papá por un bosque. De repente escucha un ruido fuerte por allá. ¡Brum! El niño, sin pensarlo, corre y él no puede pensar, ¿y ahora qué será? ¿Será que es que estamos en peligro? No, el niño automáticamente corre y toma la mano de su padre y sigue caminando con su papá. ¿Por qué? Porque confía, porque va con su padre. No necesita entender todo,
No necesita entender el porqué del ruido y para dónde está el ruido y qué pasaría con el ruido. No, le basta saber que su papá está ahí. Le basta saber que su padre está ahí. Pues mis amados, eso es la oración. Esa es la definición mejor de oración. No es únicamente pedir cosas, es correr hacia el Padre porque sabemos que Él está presente. Sabemos que tú sabes que tienes un Padre y hay que correr a Él. Bueno, entonces en primer lugar, Dios entiende nuestra debilidad. Dios entiende nuestra debilidad. Es lo que vamos a hablar ahorita. El ejemplo que tenemos en Gedeón, como leímos al principio, en el Antiguo Testamento, que nos muestra que Dios honra nuestra fe, aun cuando la fe se tambalea. Me llama la atención cuando Dios llama a Gedeón, hombre valiente, y Gedeón estaba escondido. Qué tremendo. Y empieza a dar instrucciones. Y aquí esa historia de Gedeón nos permite que le pongamos a prueba. Aún hay una promesa definida de él. Y esto nos da un gran consuelo. Bueno, miremos Gedeón, capítulo de 36, dice la palabra Gedeón, capítulo 6, jueces 6, veámoslo de 36. Yo quiero leer solamente dos versículos de aquí. Y Gedeón dijo a Dios, si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Wow. Y aunque la tierra estaba seca, sacó todo un tazón lleno de agua del vellón el día siguiente. Bueno, Gedeón aún no se quedó contento, ahí seguimos leyendo hasta el 40, y Gedeón no se quedó contento, se atrevió a poner a prueba a Dios por segunda vez y pidió lo contrario, que aquella noche el vellón se quedara seco, porque como el rocío aparece, entonces se puede mojar. ¿Y qué dice el versículo 40? Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío, hubo humedad. Qué tremendo. Es extraordinariamente lo que Dios Todopoderoso hizo con un hombre vacilante, contestando su petición y haciendo lo que pedía. Pero al exprimir este hombre el vellón, empezó a compararse a sí mismo con la lana mojada. ¿Qué decía en el corazón de este hombre, de Gedeón? ¿Cuán distinto soy yo de este vellón? Este vellón recibió todo el agua. Dios promete liberación, pero yo no estoy lleno. Yo no estoy lleno de Dios. Es un mensaje para nosotros. Dios nos promete liberación, pero yo no estoy lleno del Espíritu Santo. No me parece que ha entrado en mí ningún influjo del poderoso Espíritu de Dios. ¿Soy yo capaz de realizar esta gran tarea? Es lo que yo le estaba mostrando con el vellón a Gedeón. No, Gedeón no era capaz, pero Dios le estaba mostrando algo. Entonces entendió algo. Pero es que no soy yo, es Dios. No soy yo, es Dios. Oh Dios, que el vellón se quede seco. ¿Puede todavía obrar? Incluso si no siento en mí ningún poder sobrehumano, ninguna plenitud de bendición espiritual dentro de mí, ¿puedes tú librar a Israel por mi mano? Así no sucede. No es de extrañar que empezara su petición diciendo, no se encienda tu ira contra mí, cuando le pidió o la otra señal. Lo que hizo Dios de aquella noche, lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco. Bueno, hay más de la historia de lo que parece que a primera vista esta historia, pero esto nos lleva a nuestra realidad. Este es nuestro caso. El diablo con frecuencia nos asegura que nuestras oraciones no pueden recibir una respuesta a causa de la sequedad de nuestra alma. Las respuestas a la oración, sin embargo, no dependen de nuestros sentimientos. Ojo, la respuesta a las oraciones no depende de nuestros sentimientos, sino de la firmeza y de la solidez de quien lo promete. Las respuestas no dependen de mí, dependen de Dios, porque Él lo prometió, porque Él es poderoso para hacerlo. Ahora la diferencia está, ¿lo creo? Las respuestas están,
Que se hagan o se hagan. Ahora bien, mis amados, mirando a Gedeón no es el propósito para que nosotros todo el día estemos buscando, digamos, señales al Señor. Porque es que Gedeón revela demasiada vacilación en creer la palabra de Dios. De hecho, da la impresión de que está dudando seriamente de Dios. Y sin duda, ofende a Dios cuando le mostramos una fe en Él que es solo parcial. Por eso Marcos 11:23 nos habla de un camino más seguro. El camino más seguro, mejor y más elevado es pedir sin dudar nada. Y dice ahí Marcos 11:23, y no dudare en su corazón. Ahí está la clave. El problema es que a veces, Señor, yo sé que tú eres poderoso, pero por dentro estamos diciendo, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que sí? Pero hermanos, es muy consolador y tranquilizante saber que Dios permitió a Gedeón que le pusiera a prueba. No es este el único caso mencionado en las Escrituras. Gedeón no era un hombre rebelde, era un hombre inseguro. Dios ya le había hablado, ya le había ordenado, ya le había prometido, le había dicho cosas. Sin embargo, el miedo en Gedeón era más grande que su confianza en Dios. Por eso pidió el vellón. Después pidió otro y Dios tuvo paciencia. No porque la duda agradara a Dios, sino porque Dios estaba fortaleciendo la fe de Gedeón. Estaba fortaleciendo a un hombre. Hoy cantábamos, creo que estábamos cantando, bueno, muchas canciones, pero cantábamos, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando. ¿Tú lo crees de verdad? ¿Que Dios que está obrando? ¿O te lamentas en tus propias miserias? Muchas veces nosotros somos iguales con Gedeón, sabemos lo que Dios dice, pero todavía preguntamos, ¿estás seguro, Señor, que sí me vas a dar esto? Y aún así Dios sigue tratándonos con paciencia. Sí, te lo dije. Recordemos esta frase, Dios tiene paciencia con nuestra fe pequeña, pero no quiere que permanezcamos con esa fe pequeña. Él sí tiene paciencia con nuestra fe pequeña, pero Él quiere hacernos crecer en la realidad con Él. Segundo aspecto que vamos a tratar hoy, la fe madura descansa en la palabra de Dios. El caso más sorprendente, pues estamos hablando, ¿se puede probar a Dios? Todo depende de la fe madura que tengamos. Esa es la respuesta a la pregunta del tema de hoy. Miremos otro caso ya en el Nuevo Testamento. El caso más sorprendente de probar a Dios ocurrió en el mar de Galilea. El apóstol Pedro puso a prueba al Señor mismo. ¿Se acuerda que estaba el Señor? Ellos estaban en la barca, el Señor estaba orando, volvió a las 3 de la mañana, todo, y había tormenta y todo, bueno. Cuando ven un fantasma, ellos gritaban que habían visto un fantasma, el Señor se estaba acercando, pero ¿qué dijo Pedro? Si eres tú, mándame a ir a ti sobre las aguas. Allá Mateo 14, 28 y 29 dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Wow! Es una prueba fuerte, Señor. Si eres tú eres poderoso, me puedes sostener en las aguas. El Salvador ya le había dicho que era Él. El Señor les contesta, bueno, ven. Y Pedro se puso a caminar sobre el agua. Ahí lo vemos en el 29, creo que está ahí. Y y Pedro la barca andaba sobre las aguas. Qué bueno. Pero esa prueba de fe para Pedro falló. No duró mucho. ¿Cuál fue? ¿Por qué falló? Miremos el versículo 31. ¿Por qué falló Pedro? Ahí lo dijo. Hombre de poca fe. Él podía haberse sostenido todo el tiempo caminando por el agua, no. Algo sobrenatural. Porque el maestro, el poderoso, porque él estaba con el poderoso. Pero él miró el agua, sintió el frío, sintió el viento y vio las circunstancias y dejó de mirar al poderoso, al que le podía.
Por eso, el poner a Dios a prueba después de todo no es el mejor método. Porque aquí vemos que Cristo que no lo reprende porque va hacia Él. No le dice, ¿por qué veniste? Sino le dice, ¿por qué dudaste? Qué tremendo. Eso no nos reclama por venir a Él. Antes anhela que vengamos a Él. ¿Pero cómo? Entonces lo reprende. ¿Por qué dudaste? El poner a Dios a prueba, entonces, mis amados, parece que no es el mejor método. Nos ha dado tantas promesas el Señor que depende de que oremos con fe, de cuánto creemos esas promesas, que Él ha demostrado su poder y voluntad de contestar a la oración tan claramente que deberíamos, como regla, pensarlo mucho antes de pedirle señales y prodigios. Él nos ha dado tantas promesas y nosotros pidiendo todavía señales. Sí, sí, Señor, si es tu voluntad que yo haga esto. ¿Qué dice la palabra? El problema no era el vellón, mis amados. El problema era que Gedeón todavía necesitaba pruebas. Con el tiempo Dios quiere llevarnos a otro nivel. Pedro también pidió una prueba. Pero mientras tanto, queremos que cada cristiano se pregunte, ¿he puesto a prueba imparcialmente la oración? ¿Cuánto hace que ofrecí una oración precisa, con fe, con confianza, con seguridad? La gente ora pidiendo bendiciones sobre un mensaje, sobre una reunión, sobre una misión o sobre una acción. Y alguna bendición llegará, porque otros también piden a Dios sobre la misma cosa. Usted tal vez pide alivio del dolor o una sanidad de una enfermedad, pero las personas que no creen y por las cuales no hay que pensar que nadie ore, a veces también se alivian. Muchas veces vemos respuestas, pero las respuestas no indican otra gran fe, porque aún gente que no conoce a Cristo también se sana, se restaura. Mis amados, Dios nos ayude a orar de modo correcto, concreto y definido, porque toda respuesta no es basada en mi experiencia, es basada en las promesas del Señor, en las promesas del Señor. Muchos cristianos no dan a Dios una oportunidad de mostrarles su deleite, en concederles sus peticiones, porque sus peticiones son muy vagas e indefinidas. No hay algo concreto que le diga a Dios exactamente. Señor, bendíceme, pero Dios bendice a todo el mundo. ¿Se acuerda que dice que Él hace caer su sol sobre justos e injustos? Si es así, mis amados, si nosotros hacemos ese tipo de oración, no es sorprendente que la oración sea con frecuencia una mera fórmula. ¿Cuánto nosotros le oramos el Padre Nuestro y lo repetimos meramente? Una repetición mecánica día tras día. Esa es nuestra oración. Frases. Unos minutos de ejercicio por la mañana y unos minutos de ejercicio espiritual por la tarde. Dios más que las frases espera nuestro corazón, nuestra rendición, nuestra convicción de saber que conocemos y sabemos lo que nos ha prometido y basado en ello hablamos con el Señor. Recordemos esto, mis amados, porque muchas veces pedimos señales porque todavía confiamos más en lo que vemos que en lo que Dios dijo. Por eso es que pedimos señales. En lo que vemos, confiamos más en lo que vemos que en lo que Dios dijo. La fe madura no vive de señales, vive de promesas. Recuerde esta frase. La fe madura no vive de señales, vive de promesas. Wow. Uno aprende a tener fe, pero ¿sabe cuándo uno aprende a tener fe?
porque uno predica los 10 elementos de la fe y cómo tener fe, y bueno, unas cosas tremendas, profundas, pero cuando llega a uno la prueba y oye, ¿aquí qué hago? ¿Qué número? ¿Aquí quiero que tengo que aplicar? No, uno está llevado, perdón la palabra, pero es que uno está en ese momento totalmente afectado. Y entonces uno tiene que sacar esa fuerza de la fe de qué verdaderamente, en quién creo verdaderamente. O me sostengo o empiezo a influenciarme por las circunstancias. Bueno, tercero, la oración nos enseña a confiar. La pregunta es, ¿ha venido usted alguna vez mientras oraba la convicción de aquello por lo que oraba le ha sido concedido? O sea, cuando usted oraba, mientras oraba, esa convicción de lo que oraba, antes de llegar, antes de responder, usted ya sabe que llegó. ¿Usted ha tenido alguna vez esa experiencia? Que cuando está orando por X cosa, en el corazón ya sabe que el Señor escuchó y esa oración ha sido concedida. La pregunta entonces es, ¿por qué oramos? Oramos porque creemos. No oramos para convencer a Dios. Oramos porque confiamos en Él. Cuando Jesús estuvo frente a la tumba de Lázaro, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. La oración nos enseña a confiar. Acuérdense que estamos en el tercer punto. Entonces, mis amados, nuestro Señor, vamos a dar ejemplo del Señor. ¿Cuánto grado de confianza tienes tú en Dios y en sus promesas? Esa es la realidad de la vida con Dios. Usted puede decir, hacer y esperar. Y es que a mí me parece, bueno, a usted le parece, pero ¿qué dice el Señor? Nuestro Señor estuvo siempre seguro. Él tuvo esa seguridad y deberíamos recordar que aunque era Dios, vivía en la tierra como un perfecto hombre, era un ser humano. Pero la diferencia es que ese ser humano dependía del Espíritu Santo. Ese fue el ejemplo que nos dio. Jesús no era diferente a nosotros. Él fue sometido a todas las pasiones, como dice la Biblia, semejantes a las nuestras. Cuando estaba delante de la tumba abierta de Lázaro, antes de que realmente hiciera levantar al muerto, dijo allá en Juan 11, 41 y 42. Pero quiero resaltar lo que él oró. Mire que nunca, Jesús siempre decía, viendo la fe de él, dijo, levántate. Viendo la fe de ella, dijo, estás sana de tu azote. Viendo la fe. Y entonces Jesús siempre autorizaba, pero no oraba, él tenía autoridad. Pero las pocas veces que oró por sanidad, ¿se acuerda? O por un milagro. Entonces, en el 40, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. 42. Dice, yo sabía que siempre me oyes. Wow. Yo te doy gracias, te doy por haberme oído porque yo sabía que siempre me oyes. ¿Sí estás seguro que Dios te oye? ¿Sí estás seguro que Dios te oye? ¿Por qué pues dio las gracias entonces? Ahí está la respuesta. Si estaba seguro que yo lo oía, ¿y por qué dar las gracias? Entonces dice, lo dije por causa de la multitud, a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Qué tremendo. Si Cristo mora en nuestros corazones por fe, si el Espíritu Santo está inspirando nuestras peticiones, y si estamos orando por el Espíritu, como dice Judas 20, creo que dice Judas 20, que debemos orar en el Espíritu. Ahí nos aclara, orando en el Espíritu Santo. Entonces, si estamos en realidad, no tenemos que saber si el Padre nos oye. Y nos reconocerán también los que están alrededor que nosotros también somos enviados por Dios para que la multitud vea que tú me has enviado. Mis amados, si usted ora en el Espíritu Santo, entonces hay unas respuestas claras. En 8 días, en la enseñanza, vamos a ver que debemos motivar a que la gente nos pregunte. Y aquí estamos hablando ya en el contexto de la oración, como Jesús. Mire, todavía Lázaro no había salido, pero Jesús ya estaba seguro.
Ya estaba seguro que salía. Además, la oración debe ser o debe dar un lugar a la acción. En Éxodo 14:15, ¿se acuerda que la victoria, bueno, felices iban a atravesar, ¡pum! Encontraron el mar rojo ahí de frente y los ejércitos enemigos atrás. Y entonces, ¿y qué hacemos? Y Moisés, ¿qué hacemos, Moisés? Y todo el mundo empezó a ver las circunstancias. Moisés entonces miró al Señor. ¿Y qué le respondió Dios? Actúa, deje de pedir tanto. Usted ya sabe quién soy. Ya te he dado promesas. Ya te dije que iba a librar al pueblo. Es que el mar está ahí. Actúa, avanza. ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marche. Esa es una oración de saber en quién estamos. ¿Y por qué tenemos que sorprendernos cuando Dios nos responde milagrosamente una petición? Tremendo, Dios me respondió. Mire que yo oré por este y lo sanó. Mire que yo oré porque Dios hiciera este milagro financiero y mire, ahora estoy feliz. Mire que Dios oró por este trabajo y así me lo dio. Y todo el mundo sorprendido. No debe sorprendernos porque tenemos al Todopoderoso en nosotros. Que pasamos pruebas es diferente. Y sí, estamos batallando cosas, claro que sí. Y en oración las vamos a lograr. El Señor Jesús dijo allá en Juan 15:14 al 15, ¿acaso no dijo él esto? Vosotros sois mis amigos, si hacéis cuanto yo os mando. Yo no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que os he llamado amigos. Mis amados, si somos sus amigos, ¿qué tiene de sorprendente que Él nos deje conocer algo de sus planes y propósitos? Que veamos su gloria. Sabemos que Dios no hace acepción de personas y por lo tanto sabemos que todo verdadero creyente en Él puede participar de sus ideas y de su voluntad. Somos sus amigos si hacemos las cosas que Él nos manda. ¿Qué cosas nos manda Él? Tantas, pero una de las cosas que nos manda es oración. ¿Velad y orad? ¿No nos dijo? Ustedes son mis amigos, hacen lo que yo mando, os mando. Y una de tantas es que oremos, profundicemos nuestra relación con Él. Nuestro Salvador pidió a sus discípulos que tuvieran fe en Dios. En muchos lugares. Miremos Marcos 11:24, por ejemplo. Así pues, declaró el que diga a un monte, sea quitado de ahí y arrojado al mar, y no dude en su corazón, como hemos hablado, sino que crea lo que está hablando sucede, que crea que lo que está hablando va a suceder, lo tendrá. Pero hay una promesa. Por eso digo que todo cuanto roguéis al Padre, en el 24, al final, dice que roguéis y os vendrá, y os vendrá. Esta palabra que dice que creer y os vendrá, hay otra versión que dice que cuando usted esté creyendo que ya lo tiene. O sea, cuando usted venga al Señor a pedir algo, crea que ya lo tiene. Y esto es exactamente la experiencia de que estamos hablando, mis amados. Es exactamente lo que hacen los hombres de fe, de verdad, creer que ya obtenemos lo que hemos pedido porque lo estamos pidiendo al Señor basado en sus promesas. Estas cosas son por completo incomprensibles para los no creyentes. Un no creyente no va a entender eso, la fe, mis amados. Son cosas que nos dejan perplejos a los creyentes débiles, que se asombran a los creyentes débiles. Pero nuestro Señor, sin embargo, desea que los hombres sepan que somos sus discípulos, como dice Juan 7:18, enviados por Él. Él espera que nosotros como discípulos del Señor, hablando de discípulos, ¿cuántos son discípulos del Señor? Y un discípulo, ¿qué significa? El que aprende a Cristo. Nosotros estamos aprendiendo a Cristo. Y Él espera que nosotros, que estamos aprendiendo a Él, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aprendiendo a Él.
en la oración, la forma de orar, de acercarnos a Él y de ver la gloria de Dios. Juan 11:42, mire cómo termina ahí. Dice que ellos lo sabrán y si nos amamos unos a otros, entonces ese amor nos cobija. Como dice Juan 11:42, que ellos vean, que ellos vean, que ellos vean que Dios siempre nos escucha. Lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Mis amados, la oración verdadera no siempre cambia inmediatamente. No cambia inmediatamente las circunstancias, pero la oración verdadera primero cambia nuestra confianza en Él. Si usted mira los salmos, además de la palabra misericordia, hay otra palabra que casi en todos los salmos habla, confianza. Yo confío en ti, he confiado. Siempre la palabra confianza. Entonces, tengamos presente esta frase. La oración es la evidencia de que dejamos el problema en las manos de Dios. Tremendo. Por eso Dios nos ha guiado a activar una torre de oración aquí en la iglesia. Para que usted y yo seamos esos intercesores para orar por otros. Hay una oportunidad. Bueno, cuarto y último punto. Dios quiere que pasemos de la duda a la confianza. Qué tremendo. Dios quiere que pasemos de la duda a la confianza. Dijimos que la oración nos enseña a confiar. Ahora Dios quiere que pasemos de la duda a la confianza. Dios hace todo lo que puede para inducirnos a la oración y a la confianza. Y a pesar de ello, cuán reacios somos a hacerlo. Como que nos reaccionamos a la oración. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted ora, le llega sueño. Cuando usted ora, viene como perecita. Cuando usted quiere orar, vienen otras cosas menos para orar. Porque la oración es la que te va a dar el poder. Y el enemigo te distrae de todos lados para que no quiera coger poder, autoridad. Mis amados, ¿cuánto perdemos a causa de nuestra falta de fe y de oración? Nadie puede tener comunión real y profunda con Dios si no sabe cómo orar, de modo que reciba respuestas a la oración. ¿Cómo tener una comunión real con Dios? Empecemos por fortalecer nuestra comunión con Dios. Real, vivencial, experiencial. Mis amados, porque aunque los demás te juzguen, tú sabes quién estás. Y tú, Señor, tú me conoces, aquí estoy otra vez yo, con todas mis cosas, pero aquí estoy yo. Y empiezas a tener comunión con el Señor y las cosas se van dando naturalmente. Pero ¿qué es lo que dice Pablo aquí? El apóstol Juan, me llama mucho la atención, de primera de Juan 5:14-15, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y esta es la confianza que tenemos ante Él, o ante Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué estás pidiendo? ¿Estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos, otra vez de saber, convicción. Sabemos, ya sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La pregunta es, ¿tenemos esta confianza? Y si no la tienes, ¿por qué no la tienes? Tú tienes confianza en Dios. Dios sí confía en ti. Y esta es la confianza que tenemos ante Él. Venimos con confianza que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, conforme a su voluntad, o sea que tenemos que saber qué quiere Él. Conocer sus palabras, conocer sus promesas, conocer lo que Él ha dado. Cuando Dios contesta sobrenaturalmente alguna petición, nos parece maravilloso, muy bonito,
Wow. Pero eso es mostrar falta de fe. Porque yo no debería sorprenderme por lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque debe ser algo natural en mí, en respuestas del Señor. El hecho de que seamos sinceros y francos, muchos de nosotros no creemos bastante en Dios. Muchos son sinceros, pero no creen. Es mejor que llamemos las cosas por su nombre, mis amados. Si amáramos a Dios, deberíamos orar, porque Él quiere que oremos y nos manda que oremos. Hay muchas citas que nos manda ello. Si amáramos a Dios, si creemos en Dios, entonces oraremos, porque nos es imposible dejar de hacerlo. Amamos a Dios, creemos en Dios, es imposible dejar de orar. No podemos pasar sin hacerlo. Juan 3:16. ¿Cuántos saben cuántos saben Juan 3:16? ¿Cuántos lo saben? Eso. Entonces, usted cree en Dios, porque sabemos que los que creen en Dios, ¿cierto? Como sabemos, lo sabemos por Juan 3:16. Pero la pregunta es, ¿ha progresado usted en su vida cristiana hasta el punto de creer lo que dice y todo lo que dice? Porque ya somos salvos. Es el amor de Dios tan profundo para nosotros, pero ahora nosotros hacia Él. Mis amados, ¿cuántos creyentes hoy en día hay que crean verdaderamente en Él? Tremenda pregunta. ¿Cuántos creyentes hay que verdaderamente crean en Él? Cambiémoslo mejor. ¿Cuántos miembros de las iglesias que están congregadas hoy en toda nuestra nación creen verdaderamente en Él? Bueno, vamos a exagerar. ¿Cuántos creyentes de esta comunidad creen verdaderamente en Él? Que Dios nos perdone. Si alguna vez se nos ocurre que ponemos más fe en la palabra de los hombres que en la palabra de Dios. Dios obra a través de nosotros y por medio de nosotros, mis amados. No hay ningún ser humano que haya sido respetado por más pueblos y en diferentes lenguas que aquel de quien se nos dice en el Nuevo Testamento, Abraham, el hombre más admirado, respetado y querido. No había más nombres en todas las lenguas y naciones, y etcétera. Y tres versículos, hay esos tres versículos que vamos a poner rápidamente, hay una constante. Romanos 4:3. A ver, descubrámoslo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, no en Dios. Ojo, a Dios, o sea, a lo que él dijo. Porque todo el mundo cree en Dios, ¿o no? Ay, sí, hay un Dios soberano. Ay, sí. Pero creerle a lo que él dijo es obediencia. Entonces, mire, Romanos 4, creyó a Dios. Gálatas 3:6. A ver, descubramos qué dice aquí. Abraham creyó a Dios. Otra vez. Abraham creyó a Dios. Santiago 2:23. Santiago 2:23. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Tres versículos para no nombrar más versículos. Mis amados, qué tremendo este hombre. Sí, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Rogamos a cada creyente en Cristo Jesús que no se dé descanso hasta que pueda decir, como lo dijo Pablo allá en Hechos 27:25, creo en Dios que acontecerá exactamente como me ha dicho. Eso puede ser nuestro eslogan personal. Si puedes coger como tu estilo de vida esta frase. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Usted sí confía en Dios que va a ser así como se le ha dicho. Si Dios sabe las cosas que necesitamos, aunque nosotros no las veamos lo que necesitamos o las que queramos, y aún antes que se las pidamos, la podemos ver. Mateo 6:8 no ha dicho Dios.
Mira que dice Mateo 6:8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Tú ya sabes que Dios te va a responder. Por allá ¿cómo en Malaquías? Usted dice que probadme en esto, ¿se acuerda? Y abriré las ventanas de los cielos. Nuestro Padre amoroso no quiere que ningún hijo suyo tenga por momento ansiedad. Es el propósito de Dios, que sus hijos no estén ansiosos por una necesidad no satisfecha. No importa lo grande que sea esta necesidad, no importa lo numerosa que sean otras necesidades, si solo le ponemos a prueba, entre comillas, de la manera que Él nos dice, nunca tendremos espacio en que acumular lo que Él nos mandará como bendición. Cuánto dolor innecesario soportamos. Todo porque no llevamos en oración las penas al Señor, o porque las pasamos, o porque no creemos en la palabra. ¿Por qué nos es tan difícil confiar en Él? ¿Nos ha fallado alguna vez el Señor? ¿Te ha fallado el Señor? ¿Por qué es tan difícil confiar en Él? Bueno, se mete la razón, se meten los sentimientos, se mete la carne, bueno, todas esas cosas. Pero el Señor nos ha fallado alguna vez para dudar. ¿No nos ha dicho una y otra vez que nos concederá las peticiones que proceden de un corazón puro? Esas frases, todo lo que pides en mi nombre, ¿se acuerdan? En su nombre. Nos habla de orar, nos habla probadme, nos habla de pedir. La Biblia está llena de respuestas maravillosas a la oración, respuestas milagrosas. Si usted lee por todo lado del Antiguo y el Nuevo Testamento, hay respuestas milagrosas y con todo, nuestra fe es la que falla y deshonramos al Señor por no tener confianza en Él. Si nuestra fe fuera más simple, aceptaríamos lo que dice en su palabra y podríamos disfrutar en nuestras vidas su generosidad que no tiene límite. Mateo 6:22 habla del ojo. Si nuestro ojo bueno, esta versión dice, si nuestro ojo es sencillo, es decir, si nuestra fe es simple, nuestro cuerpo estará lleno de luz. En el contexto de la fe, Cristo debe ser el dueño y Señor único. Mateo 6:24-25. No podemos esperar estar libres de ansiedad si intentamos servir a Dios y a otras cosas. En este caso, a Dios y a las riquezas o a Dios y a Mamón. O sea, cuando comparamos y cuando tenemos el corazón aquí y bueno, las cosas, pero también oramos al Señor para que nos ayude. Pero el corazón está en las cosas. No podemos servir al Señor. Eso no es oración. Ahí lo dice el Señor. Menospreciará al uno porque no podemos servir a Dios y a las riquezas o a Mamón en otro caso. Mis amados, tenemos que regresar a la vida victoriosa. Es oportunidad y momento que uno está hablando para vivir la vida victoriosa. Ya no más derrota, ya no más engaño, ya no más mentira. El enemigo nos ha querido hundir en nuestras propias miserias. Nos quiere opacar y quitar de la mente las promesas dadas. No dice la palabra ya en Romanos 12:1, pues no vamos a leer, pero otra vez tenemos que dice, cuando presentamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, cuando presentamos nuestros miembros, como dice Romanos 6:19, mire que presentemos nuestros cuerpos es presentarlos en oración. Cuando presentamos nuestros miembros como siervos a la justicia, Romanos 6:19, es presentarlos en oración. Entonces, como dice Efesios 3:19, Él nos llena de toda la plenitud de Dios. Presentémonos al Señor y Él nos llena de toda la plenitud de Dios. Mis amados, Efesios 3:19. Recordemos siempre que la fe real no solo cree que Dios puede contestar, sino que Dios contesta la oración. No es creer que Dios puede, no, es saber que contesta. Nosotros podemos ser negligentes en la oración, pero el Señor no retarda su promesa, como dice 2 de Pedro 3:9. Él no retarda las promesas para nosotros, ni siquiera para la venida del Señor, como está en el contexto de 2 de Pedro 3:9. Pero el Señor no retarda su promesa.
Algunos se acostumbran a ello, que Dios retarde esas promesas. No se nos inunda el corazón de gozo al darnos cuenta de la bondad de nuestro Salvador. Lucas 6:35, el médico nos dice que Dios es bondadoso. Qué tremendo. Benigno Dios, pues dice, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es benigno, dice al final. Qué tremendo. El amor siempre es bondadoso. 1 Corintios 13:4, solamente por referencia, el amor es bondadoso y Dios es amor. Pensemos en esto al orar. Nuestro Dios es bondadoso. Nos ayuda cuando suplicamos algo, porque Él es amor. Y la característica del amor es que el amor es benigno. Aquí hay una referencia. Es benigno. Eso es bondad. Todo lo de Dios es bondad. Tiene paciencia con nosotros cuando nuestra fe vacila. Salmo 36:7. Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Salmo 63:3. Mejor es tu misericordia que la vida. Ese es Dios, ese es el Señor, misericordioso, bondadoso. Dios no hace acepción de personas. Quiere que todos oremos, seamos sencillos, seamos naturales, tomemos la palabra de Dios según Él la dice. Tito 3:4 dice, la benignidad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres se ha manifestado. Mire la bondad de Dios que dice acá. Es la bondad de Dios. Mis amados, cuando reconocemos en nuestra vida que a veces somos relativamente pobres en oración, qué maravilloso es saber que nos emocionamos, nos embarga esa emoción al considerar el amor de Dios y la paciencia de Cristo hacia nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:5 nos habla ahí. Por eso la promesa del Señor todavía es válida. Sigue vigente. Juan 14:13. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidieres, que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. La oración cambia las cosas, mis amados. Qué bendición tan grande la de aquellos que confían en ti, oh Señor, y lo que tú dices, oh Señor. Qué privilegio es asegurarnos de fortalecer esa comunión con Dios y de vivir esas experiencias de oración con Él. Mis amados, todo apunta hacia la misma verdad. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. No porque entendamos todo, sino porque conocemos su carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? Un Dios santo, poderoso, maravilloso, etcétera. Por dar un ejemplo, un hijo pequeño necesita que su padre le explique todo. Esto no se hace, vamos explicando al niño pequeño. Pero un hijo adulto aprende a confiar en el carácter de su padre. Esa es la diferencia. Aprende a confiar en el carácter de su padre. Así ocurre en nuestra relación con Dios. Entonces, mis amados, ¿sobre qué estás esperando una señal? Quizás Dios ya habló por medio de su palabra. Lo único que falta es obedecer. Recordemos esta frase. La fe comienza pidiendo señales. La madurez comienza obedeciendo la palabra. La fe comienza pidiendo señales. La madurez comienza obedeciendo la palabra. Gedeón comenzó necesitando un vellón, pero terminó derrotando un ejército con 300 hombres. ¿Qué cambió? No fue Dios quien cambió. Cambió Gedeón y cambió su confianza en Él. Creció y desarrolló su confianza en Él. Eso mismo quiere hacer Dios con nosotros. No quiere que dependamos de emociones, ni de circunstancias, ni de señales. Quiere que aprendamos a decir como Abraham. Y que los demás digan de nosotros como dijeron de Abraham, creyó a Dios. Ya lo leímos en Gálatas 3:6, creo.
creyó a Dios. O como dice Hechos 27:5 de Pablo, también creímos, yo creo a Dios que será así como me ha dicho. Repitamos esa palabra de Pablo. Yo creo a Dios que será así como me ha dicho. ¿Quién crees tú? ¿En quién ve nuestro rostro? Señor, venimos ante ti, reconociendo que sí estamos muy limitados, Señor, que oramos poco. Nos confiamos en nosotros mismos. Cuando la oración que tú nos demandas es una oración de calidad, eficaz, de confianza, de amistad, de saber que lo que has prometido lo haces. Esa oración de venir ante ti creyendo, convencidos de que lo que has dicho lo cumples. Fortalécenos en esa confianza hacia ti, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Señor, continúe bendiciéndoles. Tengan una semana victoriosa.